Pues bienvenidos a todos a la séptima sesión académica de posgrado del Departamento de Composición. Y nuestro invitado de hoy también es máster por el departamento y nos va a contar una cosa interesantísima sobre un edificio que todos conocéis, el Crown Hall, que es, sabéis todos también, la Escuela de Arquitectura del IIT y que ha sufrido un par de restauraciones. Por eso las fechas que aparecen ahí desde su concepción hasta la última restauración. Así que, Ramón. Voy a terminar la presentación que hace Jorge. No, yo no necesito. Ramón, además, es más bien tesinando del departamento. Está llevando la tesis sobre el IT de Mies, o IIT, como prefiráis. Y su trabajo consiste en hacer una especie como de rastreo y reconstrucción del proceso de proyecto que sufrió ese conjunto de edificios, o que tuvo ese conjunto de edificios, que a través de los libros que hay, tanto sobre Mies como sobre el edificio y demás, siempre se tiene la especie de sensación de que fue un proyecto hecho desde el principio hasta el final de una manera como muy unitaria, desde que se propuso hasta la realidad construida, todo fue como sobre ruedas, parece, y de una manera prácticamente ininterrumpida, cuando todo lo contrario, fue un proyecto y un proceso laborioso, muy accidentado si se quiere, y que fue evolucionando constantemente a lo largo del tiempo, y eso es en lo que está trabajando Ramón en su tesis. Y obviamente esta charla tiene que ver con un fragmento bastante pequeño, en cualquier caso, de su tesis doctoral. Yo creo que sí me oye. Bueno, pues muchas gracias Jorge, por la oportunidad, y gracias a vosotros por venir. Pues sí, este es uno de los edificios del IIT de Mies y quizás probablemente es el más representativo, o al menos el que siempre se presenta como descripción de lo que fue aquel proyecto, cuando en realidad pues es una singularidad dentro de lo que es todo el proyecto del campus. El campus aloja un total de 22 edificios de Mies, y más luego otros que han proyectado otros arquitectos, la mayoría discípulos suyos. Y además este edificio podríamos decir que es bastante poco representativo de lo que se está manejando allí, sobre todo porque de alguna manera supone como un punto y aparte en lo que es el planeamiento del campus, y además un punto y aparte en la carrera profesional de Mies, que después de hacer este edificio abandona la dirección de la Facultad de Arquitectura del IIT y consecuentemente abandona también el desarrollo del proyecto del campus, que delega en otros discípulos suyos que siguen trabajando en su misma línea, ¿no? Menciono esto porque, bueno, cuando se habla de una biografía, de estas cosas, esta manera de estudiar la historia, en el fondo no es la manera convencional, pues que se suele hacer pues cronológicamente, más o menos con una cierta continuidad temporal, pues con este tipo de aparatos de líneas del tiempo, de diagramas, etcétera, que de alguna manera intentan restituir o hacer más o menos comprensible pues situaciones que no siempre son tan lineales y tan lógicas como se presentan luego a posteriori. Digo esto porque el propio edificio del campus, el propio Crown Hall, es bastante representativo de una serie de vicisitudes que además cuentan con el agravante de la talla profesional del arquitecto, que hace pues que su obra se lea y se relea continuamente en distintas épocas, y cada época pues con una mentalidad y con una atención diferente a distintos aspectos, probablemente relacionados
con la mentalidad del que lo lee, ¿no? En ese sentido, dentro de la inmensa bibliografía que hay sobre la obra de Mies, pues yo he destacado esta frase de Sulz, de su famosísimo tratado que titula Una biografía crítica. Tampoco es exactamente una biografía, pero él sí que menciona pues, que lo que a él le interesa es un poco pues, encontrar un poco esos puntos, esos bucles temporales donde van apareciendo las ideas, muchas veces sin estar previstas de manera deliberada dentro de las obras y que de alguna manera también se pueden restituir leyendo un poco entre líneas de esos datos históricos, ¿no? En ese sentido, pues simplemente quiero señalar que hay como 3 etapas que se corresponden con la etapa intentando recapitular las directrices de que pueda haber detrás de toda esa etapa americana que marca un corte muy claro con lo que venía siendo toda su obra europea anterior. Sí que cabe establecer esas 3 épocas que de alguna manera pues van paralelas a la apreciación general de su obra y que vienen un poco a comenzar con la finalización en torno a mediados de los años 50 de muchas de sus obras más importantes. Estamos hablando del año 51 la Casa Farnsworth, en el año 56 el Crown Hall, toda una serie de proyectos, en el año 54 Lakeshore Drive, hay como toda una serie de proyectos que parece muy claro que hablen otra manera de hacer. Y esa manera de hacer pues tiene un impacto en la crítica y en el mundo de la cultura arquitectónica que si bien va creciendo hasta el momento de su muerte, un poco en paralelo a también la profundidad de los proyectos que va desarrollando, y alcanza quizás su máximo apogeo con la Galería Nacional de Berlín, pues pasa después por un momento un poco gris en el que a partir de los años 60 pues se le considera pues como representante de una visión de la arquitectura pues basada en unos principios un poco del pasado, pues en la disciplina constructiva, en el proyecto estructural, en el orden, en toda una serie de cuestiones que pues por todo lo que viene sucediendo en el mundo de la arquitectura, pues se pone un poco en cuestión, ¿no? Esto se empezará a invertir en cuanto, pues por una serie de vicisitudes también, fundamentalmente por una serie de recuperaciones a partir de una serie de recuperaciones que van impulsando museos mediante exposiciones. Hay una muy importante en el MoMA en el año 86, otra en el Whitney en el año 2001, que van intentando recuperar toda esa figura como algo propiamente americano, propiamente de una manera de hacer muy específica de Estados Unidos, y que pues en sí misma pues entienden que tiene un valor, y en ese traerlo a colación de todas esas cuestiones pues acaban de alguna manera remotivando una serie de relecturas que al final pues lo que hacen es intentar adaptar toda esa obra a los momentos en que se va leyendo. Esto, por ejemplo, pues son todas las obras de esa etapa americana, y aquí vemos en rojo las que Mies va haciendo para el IIT. Este de aquí, el primero, es arriba del todo, es el proyecto del IIT. Estáis viendo una especie de secuencia desde el año 38 que llega a Estados Unidos hasta el año 59, que abandona la Facultad de Arquitectura del IIT,
y vemos que básicamente toda su obra se centra en el IIT, fundamentalmente en los años del comienzo, pero que progresivamente al final, a medida que esta curva se va haciendo más inclinada por la entrada de proyectos en el estudio, según va creciendo su fama, pues empiezan a haber otro tipo de proyectos que realmente pues le llevan a otro tipo de cuestiones. Vemos que hay algunos saltos que se corresponden fundamentalmente con ese tipo de revisiones que hemos visto, que van condicionando un poco la manera en que su obra se lee y que es mi intención ir analizando un poco en detalle. Esa franja que veis ahí, además, es la que corresponde a este proyecto que se realiza. Hay muchos que se quedan en el tintero, y que es el Crown Hall, y bueno, pues podéis daros cuenta solo con esta imagen de el volumen de trabajo que había dentro de la oficina de Mies. Mies además lo compaginaba con la labor docente dentro de la universidad, y bueno, pues esto en sí mismo es un campo de estudio. O sea, aquí dentro pues están metidos pues los proyectos para el Teatro de Mannheim, para bueno, un montón de obras que suceden en ese espacio temporal y que de alguna manera se solapan en el tiempo y que motivan que haya soluciones constructivas, sobre todo, soluciones estructurales, que van pasando de unos proyectos a otros y que bueno, pues siempre que se intentan rastrear los orígenes de todas esas soluciones, pues se acaba un poco sumergido en una masa de proyectos desbordante que es muy difícil de controlar. Yo me voy a centrar en lo que es la construcción propiamente del edificio y en cómo, pues, si de alguna manera pues, había un discurso implícito en esas propuestas que él hacía, si realmente tenían una intencionalidad clara, ¿no?, de ir más allá, pues, de aportar unos elementos nuevos al debate arquitectónico y proyectual, pues entiendo que de alguna manera están en la solución construida y bueno, pues vamos a ir viendo pues cómo se va presentando esto. Esto es uno de los proyectos iniciales del campus que veis, que es todo este conjunto de 3 manzanas de la parte sur de la ciudad de Chicago, donde se ubica el proyecto, y que, bueno, pues en una de las revistas de más impacto de la época en Estados Unidos, pues le pide que haga, pues para describir un poco todas esas intenciones dentro de la expectativa general que causa su aterrizaje allí en Estados Unidos, ¿no? Y ya ahí vemos que hay cosas un poco extrañas, ¿no?, en el sentido de que esto, dentro de la extensión del proyecto y la complejidad del programa, pues habitualmente se presenta pues como un cúmulo de otros subproyectos que al final lo que hacen es un poco dispersar la solución real que se está manejando. En este sentido, esta imagen, esta página de la revista es bastante representativa porque incluye 2 versiones diferentes en el tiempo de ese proyecto que está manejando, que además son obsoletas y que en ese momento en el que se estaba publicando, en ese año, porque entendemos que a lo mejor en las publicaciones hay un cierto margen temporal, ¿no?, de preparación, de elaboración, incluso en ese mismo momento eso que se enseña no es el proyecto real, sino que este es el proyecto real que el propio Mies presenta a la comisión académica pues, para conseguir fondos para su construcción, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues hay una cierta flexibilidad, podríamos decir, a la hora de presentar soluciones, y se intenta siempre pues, aportar directrices o un poco ideas generales sobre qué intenciones puede haber detrás de todo ese proyecto,
un poco también en la intención de que Mies, que todavía no tiene muy clara su posición allí, quiere asegurar en un futuro muy incierto para que se pueda ejecutar de una manera, pues digamos, coherente, aunque no pueda ser él quien la termine, ¿no? En ese sentido, pues bueno, las bases del proyecto, no me voy a extender mucho, pues pasan por establecer una malla, así muy al estilo moderno, una malla que se corresponde además con la malla estructural que va a ordenar los propios edificios y aportar una serie de soluciones de tipo más o menos genérico que son adaptables, soluciones constructivas y estructurales que son adaptables a los distintos programas que se van a ir proponiendo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, esto es parte del catálogo de una exposición que se hizo en el MoMA en el año 47, pues la famosa exposición que a iniciativa de Philip Johnson le dedicaron a la obra de Mies y que básicamente incluía su obra europea, salvo este proyecto que intentaba pues un poco buscar la actualidad de esa obra por venir que Mies iba a hacer en Estados Unidos. En ese sentido, pues cuando empezamos a analizar también vemos que hay algunas digresiones temporales un poco extrañas, ¿no? Donde hay edificios, entre ellos, bueno, hay dos edificios muy significativos, de los cuales que de alguna manera se correspondían en sus soluciones y en sus espacios, que de alguna manera son los representativos y que Mies en todo momento reserva pues, tanto para los espacios de biblioteca y administración, en este de aquí de la izquierda, como para la Escuela de Arquitectura, que él entiende pues, que pues, también es fundamental en la articulación de todo el campus. Y sin embargo, pues, esos proyectos que supuestamente pues aquí vemos que son futuros y que están por hacer, esas fotos que hemos visto de aquí al lado son de estos tres edificios, que son los únicos que estaban completados cuando se hizo la exposición, es decir, esto es una ficción y esa imagen de aquí pues es, podríamos decir, una escenografía construida con edificios reales de lo que se quiere que sea ese futuro proyecto, ¿no? En ese sentido, pues bueno, parece que hay una intención muy clara de que haya una imagen general y estas son las imágenes que durante los años siguientes el propio campus presenta a sus futuros alumnos como pues un poco pues para captar matrículas, ¿no? Pues presentándolo pues con esa imagen de modernidad, de apuesta por un entorno pues moderno, ¿no? Pues por ejemplo pues no era muy habitual ver a mujeres en la universidad y menos en un campus politécnico como es este, que además durante la época pues tenía muchos contactos fundamentalmente con la industria militar que bueno pues en esos años se está reconvirtiendo hacia la producción civil y que encuentran en este tipo de instituciones unos laboratorios muy importantes para que esas tecnologías pues, se integren en aplicaciones de tipo civil. En ese sentido, estas imágenes que son de esa esquina cerrada, que es muy limitada, que es la única que hay construida, que es esta de aquí, pues en el fondo pues es un poco ficción de lo que se quiere que vaya a ser este futuro campus. Como ejemplo también de los cambios que va a sufrir todo este programa a lo largo del tiempo, pues vemos que ese edificio representativo al final va a acabar desplazado, todas estas piezas se van a ir deslizando como si fuera pues como si fueran bloques
que así proyectaban de hecho, sobre una mesa que se puedan ir ajustando según se va proyectando y construyendo todo el conjunto, pues el edificio de arquitectura acabará un poco esquinado en este lateral, y además conseguirá una relevancia fundamental, porque vemos aquí en otras publicaciones que dentro de esas revisiones periódicas del proyecto que se van haciendo según se va construyendo y que en paralelo se van publicando, pues un poco en esa demanda editorial de novedades de la obra de este señor tan importante que acaba de aterrizar aquí, pues ya vemos que se van generando, como no solo por las piezas, sino también por ese entorno que hemos visto paisajístico, pues una serie de vacíos que también de alguna manera configuran el conjunto arquitectónico y modelan pues los propios edificios, ¿no? En ese sentido, pues bueno, aquí ese es el contexto en el que surge el proyecto. El proyecto, además, no está del todo bien documentado, aunque todos los archivos de Mies se encuentran catalogados, pues se encuentran en el MoMA, y el propio MoMA reconoce pues que hay muchas dificultades para establecer una secuencia cronológica en la redacción de ese proyecto. Y entonces yo me voy a centrar un poco, voy a tomar como base de análisis, fundamentalmente la maqueta que Mies presenta, con las soluciones que Mies presenta a ese comité para la aprobación de los fondos, y que de alguna manera pues es descriptiva de una serie de intenciones que hay detrás de ese proyecto. En ese sentido, pues vemos aquí, íbamos presentándolo, orgulloso de su proyecto, vemos como ya hay una serie de cosas que se salen un poco de lo normal, ¿no? Un poco, aparte de esa imagen fabril, que encaja un poco dentro de toda esa imagen del Politécnico muy cruda, de una construcción de estructura cero vista, con paños diáfanos o opacos, con muy pocos recursos plásticos, como si dijéramos, este edificio se sale de toda la tónica y hace de esas soluciones estructurales la propia expresión del edificio. Algo que bueno, en sí no parece pues como no parece que sea un gran descubrimiento. Sin embargo, considerando el carácter institucional y representativo del edificio, pues claro, es algo que por lo menos llama la atención. Llama la atención también algunos gestos que parecen pues bueno, Mies no los explica, pero que parecen de soluciones singulares, ¿no? El hecho de que esas patitas aparezcan debajo de las vigas estas de canto, esas jácenas que cruzan, pues al final lo que nos está indicando es que esa cubierta está colgada, son unos pórticos que son de 60 metros, que se corresponde con el ancho más corto de lo que es la pastilla, y de los cuales está suspendida una cubierta plana continua al interior, que al no tener interrupciones, pues de alguna manera pues brinda una experiencia espacial pues que Mies había estado ensayando a menor escala en la casa Farnsworth, que bueno, pues en el año 51 se concluye, y que de alguna manera se va trasvasando a otros proyectos. En ese sentido, pues bueno, vemos que toda la planta interior pues es diáfana, salvo una serie de particiones que vemos aquí, se intuye más o menos que son muy escasas y de muy poca presencia, y que bueno, y que vienen un poco a presentar esa imagen que viene a ser una especie
declaración de intenciones fundamentalmente a nivel espacial, ¿no? Con todo ese aparataje estructural que de alguna manera lo habilita, ¿no? Aquí vemos, pues, esta es la sección que él presenta, y bueno, yo voy a ir destacando algunas cosas que luego van a ir a aparecer otra vez de nuevo y luego las recuperaremos la imagen, pero bueno, quiero que vayáis fijando en algunas soluciones que son muy singulares. Por ejemplo, esa manera de resolver en la esquina, pues también, pues si vemos, o sea, realmente el perfil estructural es eso, ¿no? Con lo cual lo que vemos por fuera, pues todo ese perfil pues no está restituyendo el forjado de dentro y no es tampoco la estructura. Hay toda una serie de contradicciones en muchos detalles que se muestran y el uso que se hace de ellos, que de alguna manera no van en la línea de presentar una solución estructural o constructiva pura, podríamos decir, sino que en todo momento pues, se están interpretando esa serie de soluciones pues, para darle una intencionalidad expresiva o incluso estética, ¿no? Vemos aquí en esas dos imágenes, por ejemplo, vemos esa gran viga continua que pasa de un lado a lado y vemos el detalle del apoyo de la viga, y también es bastante singular porque si vemos cómo funciona esto realmente la viga está funcionando a cortante, no está apoyando directamente y todo el esfuerzo pues básicamente está en la soldadura que está soportando la parte proporcional de la cubierta. Eso, bueno, son soluciones fundamentalmente heredadas de la casa Farnsworth, que todos tendréis en la cabeza y en la que efectivamente esa losa de cubierta apoya cortante gracias a una técnica de soldadura que permite el apoyo tangente de los dos perfiles y que Mies traslada aquí de escala directamente cuando pues de manera pues bastante evidente pues llama la atención, ¿no? Sin embargo, pues sí que de alguna manera pues tiene un efecto pues como muy limpio en esa forma que se consigue, ¿no? Aquí vemos una sección horizontal de fachada en la que, pues del mismo modo, estos son los perfiles estructurales, estos son estos montantes que están soportando la fachada cristalada y que, tradicionalmente se ha argumentado pues que bueno, es un ejemplo también de todo ese discurso que elabora Mies durante esa época, ¿no? De la construcción en acero, de la construcción con elementos del catálogo de perfiles normalizados, que como vienen con una serie de dimensiones prefijadas, de acuerdo a su inercia, fundamentalmente, pues digamos que imponen un orden dimensional y que Mies en este proyecto utiliza para resolver los distintos detalles constructivos, ¿no? En ese sentido, cuando este proyecto se pone en ejecución, o estos son los planos de obra, pues ya se ven algunas transformaciones bastante claras, ¿no? Vemos que, por ejemplo, pues los perfiles pues cambian obviamente de dimensión. Una vez que se aquilata el cálculo, pues cambian esos espesores y efectivamente la solución pues se reordena y es capaz de absorber esas diferencias dimensionales, porque de alguna manera lo que se está planteando pues es distintas relaciones, o sea, una manera de relacionar esos elementos más que una forma concreta.
En ese sentido, el detalle de la esquina es muy explícito porque al aumentar el ancho de los perfiles, este perfil en L obviamente tiene que ser menor y bueno, pues al final, pues si es menor, uno le cabe pensar que no esté funcionando de la misma manera, porque no va a tener la misma inercia. Con lo cual, pues bueno, ya hay una serie de puntos en los que parece que no todo es lo que parece, ¿no? También vemos soluciones en los montantes de la carpintería metálica, que se resuelve también con ese vocabulario de perfiles normalizados y que sin embargo da las mismas soluciones tanto en alzado como en sección, ¿no? Que también pues es algo que digamos no parece muy lógico en el sentido de que, bueno, pues si tú miras con ojos constructivos o estructurales a sus edificios, pues de alguna manera intentas recrear cómo funcionan y da la impresión de que no va a funcionar lo mismo en horizontal que en vertical. Con lo cual, pues bueno, existen ese tipo de juego, ¿no? Y que sin embargo, pues sí que es muy eficaz a la hora de ordenar la propia resolución constructiva del proyecto, ¿no? En ese sentido, pues aquí vamos a repasar un poco la secuencia en la que se pone en obra. Vemos esos puntos de los que se colgaba, están aquí resueltos, y el edificio, que teniendo solo esas 4 jácenas, pues tiene por sus propias dimensiones algunos problemas de estabilidad que resuelve el ingeniero Kornacker, que es un colaborador de Mies de proyectos anteriores y colaborador de otros arquitectos de la época, como por ejemplo Albert Kahn, que bueno, es una persona muy pragmática y está acostumbrada también, sin embargo, pues a resolver un poco de manera creativa muchas de estas cuestiones, ¿no? En ese sentido, pues vemos pues que se tienen que añadir una serie de cordones que arriesguen la estructura, de cruces de San Andrés, toda una serie de aparatos que van intentando rigidizar esa estructura y que pues bueno, van ensuciando esas soluciones tan limpias que se proponían en el proyecto de Mies, ¿no? Si además vemos la puesta en obra de las vigas, nos fijamos en una cosa muy curiosa, y es que esa viga que funcionaba cortante en realidad ha absorbido el tramo de pilar que le corresponde a la sección, lo ha integrado en la propia solución constructiva de la viga y pues bueno, marcando con un corte más o menos restituyendo la misma sección del apoyo, pues viene a funcionar de la misma manera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso implica pues obviamente que esas líneas tan limpias, esas líneas que son las que se ven realmente cuando te aproximas al edificio, pues se ven interrumpidas de alguna manera, ¿no? en ese tipo de decisiones necesarias para hacer construible esa forma, ¿no? También vemos pues que obviamente pues bueno, la viga a todo lo largo del canto pues no está sometida en cada punto a los mismos esfuerzos y tiene que ir aumentando el grosor del cordón superior con pletinas añadidas que se van soldando y que pues también son perceptibles si uno se fija muy bien, ¿no? Ahí vemos el proyecto original que no marcaba nada. También vemos que los puntos en los que se apoya, pues en esa transición de una carga puntual a un elemento resistente longitudinal continuo, pues esas discontinuidades crean unos picos ahí de esfuerzo que tienen que contrarrestar pues añadiendo unas cartelas que refuercen la solución de la viga, ¿no? Aquí vemos la ejecución del tercio norte,
que vemos son 4 pórticos, y entonces como el pórtico central es autoportante porque es simétrico, pues en los otros 2 tercios se van ejecutando, si os fijáis, con apoyándose en esos montantes que no solo están dimensionados para sostener el vidrio, sino también la parte proporcional de estructura mientras se pone en obra, ¿no? Además vemos otro tipo de detalles, como esa esquina que habíamos visto resulta con un perfil de acero estructural, pues resulta que no trabaja, o sea, no es necesaria para la puesta en obra y pues como tal pues ahí está vacía, ¿no? En ese sentido, ese perfil, pues que es al final el que asume la diferencia dimensional del recálculo del paso del proyecto básico al proyecto de ejecución, pues es un perfil comodín, podríamos decir, que está resuelto con una solución estructural, pero que podría haber sido perfectamente incluso de vidrio, si queremos. No parece como que no está tan determinado el proyecto como se quería presentar, ¿no? En ese sentido, pues también pasa lo mismo pues con esa solución en la que, bueno, está en la banda, no sé si se ve muy bien, la banda que recoge el forjado de la planta baja, separándola del semisótano, que vemos ahí abajo, pues es una banda, bueno, pues que tiene aquí un mínimo de ajuste para garantizar la alineación de toda la puesta en obra de ese perfil, con los mínimos de tolerancia que necesitaban, pero que en el fondo funciona como un encofrado perdido y que realmente, pues, si no es la estructura real de hormigón que hay detrás, pues sí que refleja que allí hay un elemento estructural y que, sin embargo, en la cubierta no sucede así. O sea, ese perfil que vemos aquí, pues también sirve para restituir toda la alineación de todos los montantes, pero no tiene ninguna función estructural, que está asumiendo ese perfil en I que hay detrás, ¿no? En ese sentido, pues bueno, vemos que se va todo aquilatando. Aquí vemos que por problemas de licencia hubo que añadir un castillete en el torreón que sirviera para alojar las instalaciones. Esta es la salida de las instalaciones, aquí el ascendente de la ventilación de aire, y vemos que en el propio castillete se usan las mismas soluciones constructivas cuando realmente no hay ningún tipo de necesidad en montar todo ese aparataje de perfiles, además, pues sobredimensionados y además, pues no sé, sin ningún tipo de justificación, ¿no? El edificio en sí está resuelto con un suelo radiante. Es un gran volumen de aire que se calienta con un suelo radiante de manera homogénea, que bueno, en un principio no estaba planteado para que tuviera aire acondicionado. Es una de las críticas fundamentales que se le hace al edificio, es que es como un gran invernadero donde recibe una cantidad de soleamiento tremenda por la propia superficie acristalada que tiene, y que siempre ha tenido problemas para regular la temperatura en el interior, y que, sin embargo, cuando uno revisa el proyecto, pues se da cuenta, primero, que el cliente rechazó la ejecución del aire acondicionado, que en ese momento era una solución aplicada a la construcción civil, pues bueno, que no era habitual, era un signo pues como de tecnología pues bastante avanzada y tal, pero bueno, tampoco era tan extraña a la construcción, sobre todo en toda esta zona de Estados Unidos, que bueno, pues por las propias tipologías de construcción en acero de las escuelas de
de rascacielos pues estaban acostumbrados a manejar todo este tipo de soluciones para rentabilizar al máximo el uso del espacio en planta, ¿no? En ese sentido, pues se plantea simplemente como una extracción que ponga en movimiento todo el volumen de aire y que de alguna manera pues sirva para renovar ese aire viciado y que bueno, pues de alguna manera se vaya limpiando ese aire. Aquí vemos cómo se ejecutan las carpinterías, que se puede ver aquí, no sé si muy bien, cómo son una especie de marcos prefabricados, vamos, montados en fábrica, que se traen y se atornillan directamente a la estructura, y que además pues tenían en su parte baja pues toda una franja corrida de una rejilla de ventilación practicable y operable por los propios usuarios, que de alguna manera venía un poco a forzar toda esa circulación de aire. Vemos además que estos elementos están atornillados directamente a la fachada y la cabeza de tornillo pues da hacia el interior, intentando que no se comprometa esa solución continua que habíamos visto de las vigas, que son de alguna manera pues más una imagen que se busca que la imagen de la solución constructiva posible más coherente que se podría plantear, ¿no? Aquí vemos no sé si se ve muy bien, es la ejecución del falso techo con la canalización de todas las bajantes a través de estos dos núcleos verticales que recogen todas las bajantes de la cubierta y esos conductos de ventilación que tienen tomas por aquí. Y vemos además algunos, bueno, esto lo voy a comentar luego, está además todo el techo está proyectado para ofrecer también la posibilidad de poner difusores, porque parte de este edificio en principio se iba a usar como sala de exposiciones cuando se presenta a la ciudad de Chicago para conseguir la licencia. En teoría todas las aulas van en la planta baja de semisótano, perdón, la planta de semisótano van todas las aulas, y en la planta baja en teoría este espacio tan peculiar estaba dedicado a usos expositivos de los trabajos que iban produciendo los alumnos, ¿no? Y cuando empiezan a venir las inspecciones y tal, ¿no? Y se dan cuenta de que eso no es así, de que realmente pues hay intención de que eso sea habitable y usable, pues obligan a trufar todo pues con una serie de rociadores de incendios y de algunas soluciones en las puertas de acceso pues un poco más singulares, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues también se tienen que desarrollar algunos inventillos, ¿no? Como por ejemplo estos mecanismos de apertura de la franja de ventanas de semisótano, que permite de alguna manera mantener toda esta imagen diáfana y sin tener que comprometer la solución con algún tipo de solución que lo hiciera más operable, ¿no? Del mismo modo, pues las escaleras, que son un detalle constructivo heredado de otro proyecto anterior también, del Arts Club que hace en el centro de Chicago, pues va un poco en ese mismo lenguaje de pues una restitución formal de lo que es el perímetro con perfilería de catálogo, que sirve de encofrado perdido para luego esas escaleras que son pues la losa tal cual y que tienen todos los peldaños ejecutados con la misma solución de pavimento que el pavimento de la planta baja. En ese sentido, pues bueno, digamos que se van como sumando muchas soluciones de distintos proyectos que se van ensamblando gracias a
esa opción por un lenguaje basado en la construcción normalizada de perfiles de catálogo, pero que en realidad pues lo que está disimulando pues es un poco esa improvisación de obra que hay que resolver sobre el momento cuando se va presentando el problema, ¿no? Este es otro problema muy importante para el futuro, pero que en el momento pues es una solución técnica perfectamente asimilada, es la de plantear toda esa banda baja pues como una banda translúcida, que en el momento pues se hacía pues con vidrio tratado al chorro de arena, y que tiene el inconveniente pues de que hay una cara, o sea, normalmente se trata de una cara y hay una diferencia entre las caras, o sea, pues no es lo mismo la cara tratada que la cara sin tratar, aunque el efecto óptico pues obviamente pues es muy parecido, pero bueno, todas esas cuestiones digamos que más o menos se van sacando adelante en la obra. Esta es la ejecución del porche sur, del acceso principal, que veis pues que está resuelto también con las mismas soluciones en acero estructural y tal y cual. Y bueno, pues este es un poco el aspecto que el edificio empieza a tener, ¿no? Aquí vemos todavía que se han tenido que picar para meter esos en el falso techo, para meter esos difusores, y bueno, en este momento pues se están ejecutando esas particiones de madera, particiones interiores que van compartimentando mínimamente ese espacio tan grande para que sea utilizable, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado. Veis también que lo que hay alrededor es esto. O sea, nada que ver con las imágenes que el campus presentaba de lo que era esa universidad. O sea, esto está en una parte muy degradada del sur de Chicago, y bueno, pues de alguna manera esa solución también de vidrio tratado a la arena pues trata un poco de poner o funcionar como de biombo que tape un poco esa realidad. Y bueno, pues estas son las imágenes que se presentan para la publicación del edificio. Son también un poco una puesta en escena, porque todo ese mobiliario de sillas Barcelona y tal, pues jamás han estado allí, y de alguna manera pues lo que querían era un poco reforzar esa imagen de arquitectura de autor, ¿no? De autor que hace su gran manifiesto en Estados Unidos y que tiene muchas expectativas, que tiene un proceso judicial abierto, muy conflictivo, y que necesita pues de arropo institucional, y que bueno, pues siempre existe esa utilización. Todas estas fotos, además, que hemos estado viendo, son fotos de fotógrafos, o sea, son fotos de Hedrick Blessing, que es una agencia de fotógrafos muy importante de Chicago de la época, y que no hace las fotos de cualquier manera. De hecho, muchas de ellas hay series de fotos en las que se van probando exposiciones para tener la certeza de que se ve exactamente en las fotos de obra, estoy hablando, se ve lo que se tiene que ver. Es decir, cuando veíamos al operario con los trastos tirados por el suelo, se están viendo los trastos porque Mies quiere que se vean los trastos, porque en el fondo pues es un posado, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, vemos aquí que lo que se presenta de esa universidad pues son estos espacios que sirven pues como espacios expositivos, etcétera. Aquí vemos las publicaciones, pues como recogen, y vemos a la derecha pues a todos los alumnos con sus mesas ordenadas, tal, pues como una situación como donde todo está bajo control, ¿no? Hasta tal punto está orgulloso el arquitecto que se hace retratar también. Hay toda una serie de fotos hechas también por un fotógrafo de renombre, en las que Mies posa delante de esa
ese paño de fachada que bueno, pues de alguna manera no es exactamente lo que viene a defenderse luego en las publicaciones, que siguen insistiendo en la construcción en acero y en vidrio y no sé qué, cuando bueno, uno repasa esas fotos, pues ve que aquí pues hay unos temas pues más bien de tipo estético, neoplástico, con esos juegos de transparencias, esas diferentes profundidades del vidrio. Y bueno, en esa luz lechosa, homogénea, que hace pues ese espacio pues como un espacio muy neutro, utilizable para cualquier tipo de historias, ¿no? Y estas son las imágenes pues que vienen siendo las imágenes originales. Se presentan imágenes axiales donde bueno, pues tienes aquí pues todo este tipo, toda esta presencia así muy clásica, ¿no? de soluciones pues simétricas y como muy ordenadas, ¿no? También de manera, estas fotos no se la de arriba se comenzará a publicar a partir de los años 70, pero esta de abajo no se llega a publicar, aunque son fotos encargadas expresamente también por Mies, que bueno, está dando clases, trabaja en el propio campus, puede seguir la obra a diario y entonces pues lo que le va llamando la atención lo va encargando documentar para que quede constancia de ello, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ese inmenso ventanal transparente pues ya también tiene una serie de cualidades sensoriales, de transparencias, de opacidades, del interior en el exterior, de cómo los distintos planos de profundidad, ahí vemos el skyline de Chicago al fondo, o sea, hay como una serie de juegos visuales pues bastante interesantes y que no están recogidos en ningún momento en las intenciones del proyecto. Se siguen haciendo este tipo de imágenes, esta imagen, pues ese árbol que veis allí, pues como veíamos el otro día con las fotos de Julius Schulman, pues está ahí puesto artificialmente porque no existía y aunque poco a poco se van haciendo proyectos de paisajismo para suavizar todo el impacto de estas piezas tan duras en el campus, pues obviamente tienen unos tiempos de desarrollo que no se corresponden con la inmediatez de las publicaciones. Y de alguna manera se quiere recrear con esas escenografías lo que de verdad se espera que eso llegue a ser, ¿no? Entonces, pues bueno, Mies, pues ese es el resultado. Mies abandona el IIT finalmente, una vez que pues empiezan a entrar encargos pues, con mucho más entidad, edificios de rascacielos, pues no sé, el Seagram, hay todo el Lafayette, hay toda una serie de grandes proyectos de otra escala, ya mucho más importante, que de alguna manera le imposibilitan esta labor pedagógica que tiene y que pues le llevan a otras cosas, abandonando la labor docente en la universidad. Sin embargo, en las escuelas, o sea, en las revistas y en las publicaciones, pues parece como que se sigue insistiendo un poco en lo mismo, ¿no? Aquí vemos en un número de Architectural Records de 1960 que se vuelve a presentar el texto. Bien es cierto que hay muy pocos textos sobre Mies, escritos por el propio Mies, y en este sentido, pues el hecho de que se vuelva a republicar un texto de los años 50 que además escribió cuando le hicieron el encargo del Crown Hall, defendiendo el uso de la tecnología, el uso de no sé qué, frente a la creación formal y frente a pues lo que se dice ahora de el preocupante énfasis contemporáneo en la plasticidad y en las nuevas libertades, pues parece como que se niega un poco a ser objetivo con la realidad y pues que quiere presentar pues de alguna manera una lectura propia, ¿no? Ahí vemos esto incluso fuera de las revistas especializadas,
pues en publicaciones de carácter popular, como la revista Time, pues vemos que se presenta como el que va a traer la disciplina para estos tiempos de confusión, y además con ejercicios también de este cinismo periodístico, de que se cita a Mies diciendo que él quiere pasar desapercibido y que lo importante son sus obras, pero se le presenta a él como una personalidad y como autor de arquitectura, pues eso, de firma, ¿no? Esto además, durante todos estos años, según va avanzando el debate arquitectónico, pues parece que es inevitable pues que se pongan en cuestión todos estos temas de la disciplina constructiva, del proyecto estructural, etcétera. Y bueno, esto es un fotomontaje de uno de los máximos impulsores de la arquitectura postmoderna, que además tuvo mucho eco en la propia ciudad de Chicago, y que lo representaba pues aquí como si fuera un Titanic hundiéndose, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que viene siendo pues el tratamiento que se le va dando al edificio en los distintos medios, ¿no? Como un poco dentro de esa ejemplaridad que se le buscaba, de esos principios del orden constructivo y estructural. Aquí vemos ya como por los años 80, sin embargo, la situación se está invirtiendo mucho, porque todo ese proyecto de paisajismo pues empieza a tener una presencia muy importante. El proyecto es de Alfred Caldwell, el que habéis visto al principio, y continuó haciendo intervenciones hasta su muerte en los años 80 y supervisando todas las obras. Y de hecho, pues bueno, aquí vemos como en algunas publicaciones pues empieza a hablar de esa relación entre el interior y el exterior como un valor propio del proyecto, que bueno, pues aquí pues se lee pues como dentro de esta cosa minimalista de los espacios contemplativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poco toda esa interpretación va transformándose con el paso del tiempo, y al final pues bueno, este edificio pues al final pues acaba siendo rehabilitado. Tiene una primera rehabilitación en los años 80 por problemas con el vidrio, y una segunda en el año 2005 que de alguna manera intenta solucionar todo ese tipo de cuestiones de incongruencias constructivas que pues dan siempre bastantes problemas a la hora de intervenir en el edificio, porque pues con cada nueva intervención hay que cumplir la nueva normativa vigente. Esto, por ejemplo, no se ve muy bien aquí, pero estas barandillas no son del proyecto original, sino que se han tenido que ir añadiendo pues según se iba adaptando la normativa, pues en los accesos sobre todo, que se han transformado pues con soluciones de discípulos que bueno, pues bastante limpias, y que en principio no alteraban mucho las ideas iniciales del proyecto, pero sin embargo sí que es muy patente que esa presencia de la naturaleza que está rodeándolo, y que pues se demuestra que realmente pues está bien planificada y bien controlada, pues crea pues toda una serie de efectos que cuando uno visita el edificio pues son muy difíciles de ignorar, porque realmente pues no sé, o sea, es algo que afecta mucho a la experiencia que uno tiene cuando pasea alrededor, ¿no? Y bueno, este es el levantamiento de la última rehabilitación, y veis, o sea, todo esto ya sí que es real. Veis pues todo el tipo de vegetación que hay alrededor y las distintas especies que se han ido incorporando, ¿no? En ese sentido, pues de alguna manera todo eso queda integrado también gracias a la última intervención, que pasa por intentar solucionar un problema, que es que al utilizar la construcción en acero de manera extensiva,
pues cualquier mínimo problema de corrosión pues acaba desarrollándose bastante. Las pinturas que se habían usado al principio pues no eran pinturas especialmente preparadas y acabaron degradándose mucho antes de lo previsto, dejando zonas expuestas. El caso es que, bueno, pues en todas estas, si esto es el exterior, si esta es la cara exterior, en todos estos escalones que dejan los perfiles también normalizados con esa lógica ortogonal que imponen, pues acumulan agua y de alguna manera pues favorecen todo ese tipo de problemas de compatibilidad de materiales, en la que muchos de los paños de vidrio pues acababan pues astillados o rajados directamente por la dilatación del óxido, ¿no? En ese sentido, cuando se plantea la nueva rehabilitación, pues también se tiene que cumplir la normativa actual de viento en Chicago, que es muy importante. Chicago, al estar al lado del lago Michigan, pues tiene unos problemas de viento que influyen mucho en la construcción, sobre todo en altura. Es un condicionante básico de lo que fue la escuela de Chicago de rascacielos y que en este edificio en particular se traduce en que para conservar el cumplimiento de normativa pues no se puede utilizar el mismo vidrio, y la solución de poner un vidrio con cámara o un vidrio templado pues son soluciones que en principio se descartan porque de alguna manera alteran ópticamente la percepción que tú tienes de ese espacio, pues añadiendo pues líneas o marcas superficiales del vidrio que son muy sutiles, pero con la aplicación tan extensiva del vidrio a lo largo de la fachada, pues acaban siendo muy evidentes, ¿no? En ese sentido, pues intentando conservar esos aspectos ópticos, que tampoco eran aspectos ópticos visuales, que tampoco eran parte del propio proyecto, se toma la decisión de cambiar la hoja de vidrio sin hacerla doble, dándole mucho más espesor y con un proceso de flotación pues bastante sofisticado, pues reduciendo la cantidad de hierro, pues se consideraba que más o menos se restituía el mismo efecto óptico. En ese sentido, pues obviamente estos vidrios pues creo que tienen 12 metros de alto, y eso implica una sobrecarga muy fuerte del esfuerzo que tiene que asumir este montante, que por otra parte está funcionando, tampoco se describe muy bien aquí, pero están cogidos con soldadura transversal y de manera que funcionan en sí mismos como un perfil, o sea, como una sección única, cosa que también es un poco extraña porque bueno, o sea, si lo que se está defendiendo es la construcción utilizando componentes estándar de catálogo, pues lo normal hubiera sido utilizar un perfil de catálogo, no inventarte tú tu propio perfil. Pues la rehabilitación va más lejos todavía y propone un perfil que tampoco es de catálogo y que se hace expresamente para el perfil, vamos, una sección extruida singular también, que no existe en catálogo, de perfil trapezoidal, que de alguna manera compense con ese aumento del canto el esfuerzo adicional que tiene que soportar. Todo además conservando la cara expuesta, la cara vista, que es lo que supuestamente pues, ofrece esa impresión visual y que condiciona de alguna manera la experiencia que tenemos del edificio, que tampoco era un elemento argumental del proyecto de Mies, pero que se entiende que es fundamental para su conservación fidedigna, ¿no? Vemos el reemplazo de todos los cristales, y cuando se cambian todos esos, al cambiar todo el cristal, pues vemos varias cosas. La primera es que
Pues la experiencia del edificio, a pesar de todo, se transforma ligeramente, pero de una manera muy sustancial, y es que, como el edificio perimetralmente, supuestamente es una planta libre, pero la planta libre se usa en torno a esos patios interiores, pero todo el perímetro está libre, pues para permitir pasos de salidas, fundamentalmente por normativa antiincendios. Pues vemos que al incidir la luz sobre una luz de un vidrio que parece que es bastante más transparente que el vidrio original, pues se generan todo tipo de reflejos, con un terrazo que además, al estar envejecido y al haber tenido que pulir, pues cobra unos efectos especulares que tampoco existían en el proyecto, y toda esa neutralidad aséptica, podríamos decir que puramente moderna, clásica, del proyecto original, pues de alguna manera se transforma en una cosa pues mucho más sensual, mucho más viva, que además se va transformando según van cambiando las estaciones del año y según va incidiendo la luz de distintas maneras, pues con unos espacios que son muy cambiantes, ¿no? Y que se ven pues que son como pues casi como espejos, ¿no? En ese sentido, pues la verdad es que el espacio interior gana mucha calidad visual, porque tanta luz al final hacía un poco oscuro los patios interiores, porque era difícil, la cantidad de luz que llega, la luz natural que llega a los patios interiores era muy reducida, pero de alguna manera pues ahora empiezan a aparecer pues reflejos y todo esto en días despejados, lógicamente. Hay días más suaves o más nublados donde no hay este tipo de problemas, ¿no? Pero sí que pues bueno, esas cualidades iniciales pues quedan un poco en segundo plano. También vemos que al repintar toda la estructura se usa una pintura de uso en la industria naval para evitar la corrosión después de varios decapados y tal, pues al final eso se restituye a lo que se entiende que era el color original, que de alguna manera también en esos contraluces pues lo que hacen es fundir todo ese montaje de perfilería normalizada en líneas abstractas que quedan oscurecidas y que de alguna manera tú tampoco reconoces mucho. Y bueno, pues estos son los detalles de la tornillería de anclaje que hemos visto al principio, pero que uno se tiene que fijar bien para percibir, porque si no pues es difícil de percibir, ¿no? Y pues todos estos aspectos de valorar la percepción de ese entorno, ¿no? Pues cómo condicionan ese ángulo por el que se opta. Al final lo que se consigue es que esto pues es pues como una especie de diafragma donde pues incide la luz del exterior y pues se va transformando, ese espacio se va transformando con las distintas épocas del año, con las distintas estaciones, y bueno, pues de alguna manera pues uno pues puede adivinar pues el espacio que le rodea simplemente pues con esta serie de proyecciones. De alguna manera pues bueno, ya pues para terminar pues de alguna manera potenciando aspectos de la propia obra de Mies que el propio proyecto no había formulado de manera explícita, pero que bueno, dentro de esa opción por poner en marcha todo un sistema constructivo que tiene su propia lógica interna y que es capaz de ofrecer una serie de recursos para resolver ese tipo de problemas que se le van presentando a uno cuando va a construir un edificio, pues al final acaban poniendo en marcha pues un mecanismo pues que bueno, pues que yo creo
tengo la teoría de que ni el propio Mies llegaba a anticipar. Ahí vemos una carta que escribía, también de las pocas cartas que escribe, a un historiador en la fecha de terminación del propio edificio, en la que cita, una cita de Baudelaire además, en la que apela pues eso, a que todo es fruto de una actitud frente a la construcción, frente a la estructura, pues que bueno, permite este tipo de situaciones. Y eso es todo. Enhorabuena, como era de esperar, ha sido una exposición magnífica, digna del edificio. Y voy a decir dos cosas antes de dar la palabra, si es que hay palabras. Primero, que llevamos unos estudios presentados aquí que son dignos del nombre que le pusisteis al máster, análisis, teoría e historia, así que es un nombre que voy a seguir defendiendo. Y segundo, que como somos un departamento de composición, yo voy a provocar un poco el debate con un tema muy compositivo. Corrígeme si me equivoco. En su brevísima etapa en Alemania nazi ya, hace un par de proyectos que como característica más distintiva empiezan a ser simétricos. El plan original que has puesto ahí es simétrico. El edificio es simétrico. Las fotos de la maqueta son simétricas. Y la foto que se hace él dentro también es simétrica. Entonces, desde mi punto de vista, esto es un cambio radical en la visión de Mies, que va a terminar por ser bisimétrico en Berlín, porque las obras que estaba haciendo en esa época no eran simétricas. Ni Lakeshore Drive, ni la Casa Farnsworth, incluso el Seagram es dificilísimo verlo como simétrico, pues tan grande que no se ve, siempre se ve en escorzo. Entonces yo creo que este edificio tiene muchísimas facetas, pero desde luego es seguramente el que marca un punto de inflexión, al menos desde el punto de vista compositivo, en la obra de Mies. No es una pregunta, es una provocación, pero vamos, puedes comentarme. Estoy de acuerdo. Bueno, en general también, yo creo que también viene un poco condicionado por la ordenación general del campus, que como has visto son piezas muy ordenadas, piezas perfectamente prismáticas y que sin embargo pues se van deslizando unas sobre otras, se va valorando el espacio que dejan vacío frente al que ocupan, con una serie de cuestiones en las que de alguna manera se atiende no solo al propio edificio, sino también a todo lo que le rodea, ¿no? Al final es como una especie de campo de fuerzas donde hay una serie de interacciones del edificio con todo lo que le rodea. Y efectivamente hay estudios pues que van un poco trabajando en esa dirección de en qué momento Mies empieza a preocupar por esas cuestiones que más o menos vienen a ubicarlo pues por esos últimos años de estancia en Berlín. Son pues en los que hace intervenciones ya de tipo más urbano fundamentalmente. Que lógicamente pues afecta a la arquitectura. Muy bien. Tu presentación sugiere muchas ideas a partir del edificio y de la forma de presentarlo. Como profesor de construcción se me ocurren algunas. La primera es animar al departamento de composición a que rompa con el mito de la sinceridad constructiva. Que 100 años después en esta escuela sigue tan vigente que nuestro abuelito Mies reina en todas las aulas, destruyendo los principios constructivos a favor de una sinceridad imposible en construcción. La construcción no está para ser sincera, la construcción tiene que resultar coherente con el edificio cuando está terminada, pero la construcción tiene una vida interna que ni debe ser sincera, ni estética, ni hermosa. Aquí se juzga la construcción en la escuela por su apariencia en las secciones verticales de un edificio. Bueno, y yo me voy a permitir interrumpirte un momento. Sí. Y además la construcción tiene su vida propia. Sí.
es decir, tiene su envejecimiento. Vamos, las críticas fundamentales que yo mencionaba de este efecto invernadero que produce el edificio, en el fondo son críticas vistas desde nuestra mentalidad de usuarios contemporáneos, porque en ese momento aquello no estaba formulado como un problema en sí, y en ese sentido pues es razonable concederle a Mies que aproveche esos márgenes de la normativa pues para impulsar el proyecto o impulsar pues eso, ¿no? Lanzándolo pues más a campos de la construcción, de la ingeniería, que al final parece que son campos marginales, o sea, campos periféricos de la arquitectura, pero que vemos que al final pues, son la esencia misma de lo que está planteando. Por lo que se ve en las imágenes que muestras, Mies aprendió muchísimo más de la tecnología americana, de lo que traía de Europa. Y lo que admiramos en sus edificios, en el fondo, es la tecnología de la que él se empapó, ¿no? Es sorprendente que la escasa cantidad de detalles constructivos publicados de Mies, son siempre los mismos y bastante escasos, y a eso se suma mi sospecha de que muchos de ellos no son los que construyeron el edificio, sino los previos. Y eso es una mala práctica en el mundo de los arquitectos. Aquí en España ves muchas veces edificios publicados con detalles que no coinciden con las fotos del edificio terminado, porque siempre debe ser más cómodo para el estudio de arquitectura mandar los planos bonitos de proyecto que los planos guarrones de obra, que son los que realmente permitieron construir. Los planos que has enseñado de Mies sí eran de obra. Desmienten algunas cosas de algún detalle previo, como que estos soportes que vemos en la fachada, en algunos detalles iniciales, se clavan en el césped y hubieran tenido corrosión por estar en contacto con la tierra, mientras que aquí se ve que no llegan al suelo. Y te animo a que publiques todos los detalles que sea posible de los planos de obra, que son espléndidos. Pero animo también al Departamento de Composición que advierta en su docencia que lo que se publica de los edificios no suele ser el plano que los ha construido, sino una versión ideal que el arquitecto manda a la revista porque es el plano más bonito con el que va a resultar mejor su imagen. Pero cuando documentamos edificios nos llevamos tremendas sorpresas porque los detalles nunca coinciden con lo que vemos en la fachada terminada o en la carpintería. El mito de la sinceridad yo creo que también tiene un fuerte componente compositivo y por lo tanto yo creo que ahí hay un campo de investigación interesantísimo para que 100 años después nos liberemos de una vez de esta pesada losa. Por ejemplo, quiero citar que en esta escuela ningún fin de carrera tiene nada en las cubiertas. Son totalmente planas, lisas, sin máquinas, sin chimeneas, sin salidas de aire, nada. En 2013, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, los edificios que se construyen son virtuales, ideales, nada reales. El plano de cubierta es algo que no se diseña en absoluto porque no se sabe cómo. En vez de dominar la tecnología, se la ignora. Y finalmente quiero animar también al Departamento de Composición a que inicie una línea en la que construcción y composición tengan más puntos de acuerdo y gracias a tu intervención pues veo que eso empieza a ser posible. Muchas gracias. El profesor Inglés sabe perfectamente que este director de departamento adora los detalles constructivos y adora mucho más a los profesores de construcción que son capaces de seguir dibujándolos a mano. Así que todas esas invitaciones serán reconsideradas. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una precisión a Fernando en el sentido de achacar a los arquitectos esos posibles defectos, si se pueden llamar así, de mandar para publicar unos proyectos que no son los que luego se llevan a la práctica. Muchas veces no son solo los arquitectos, sino los voceros de los arquitectos. Y en ese sentido, probablemente habría
que en el caso de Mies habría que echar la culpa a Philip Johnson de muchos de los planos y de las cosas que se han publicado de Mies, porque se redibujaban cosas y las redibujaban no los del estudio, sino los redibujaban los que hacían la revista, los que hacían los libros, y en el caso de Mies y en otros casos también. Así que la culpa no siempre es de los arquitectos. Yo, no obstante, una de las cosas que querría, sobre todo, y esto va de cara a los estudiantes, que veo que hay menos de lo que me gustaría que hubiera, y es aprender, yo por lo menos es lo que he aprendido a través de seguir el trabajo de Ramón, y se ve claramente explicitado en esta charla, de esa manera de trabajar minuciosa, siguiendo, en este caso, unos documentos fotográficos de una construcción de un edificio, documentos fotográficos encargados por el propio Mies, y que permiten, a través de un análisis minucioso, bien cronológicamente bien ordenado y tal, restituir una posible construcción del edificio, pero no solo eso, sino además ver qué contradicciones hay entre el proyecto, incluso los detalles constructivos que se hacían, y los que luego realmente se resuelven en la obra. Que lleva a sacar una serie de conclusiones, tanto desde el punto de vista constructivo como compositivo y formal, y que de otra manera pues no se podrían llegar a concluir todas esas cosas, ¿no? De manera que animar también a que ese trabajo, que a veces puede resultar un poco cansado, porque requiere una observación y una recogida prolija de documentación, luego bien estudiado y bien analizado, realmente da muy buenos frutos. Bueno. Vale. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es felicitar a Ramón, porque como sabes no nos conocíamos hasta hace una semana y me ha sorprendido tener en el departamento una cabeza tan estupenda como la tuya, con una exposición que me ha parecido fantástica. Te agradezco entonces la exposición brillante y agradezco también la de Fernando Inglés, que me ha parecido la intervención precisa y certera que necesitamos. No somos solo los de composición, habría que hablar con otros departamentos de la escuela para animarles a reconocer las cosas, pero desde luego habría que hacerlo. Y me parece que hay una aportación que creo que hay que recoger, aparte de todas las particulares, que son muchísimas, del conjunto de tu intervención, Ramón. Habría que recoger algo que es muy importante. Estamos ya en un momento muy alejado de los maestros, de su muerte, del movimiento moderno, y eso nos facilita el camino para enjuiciar y valorar de nuevo casi toda la herencia que nos ha legado el siglo XX. Y entonces, en esa posición, no se trata tanto de destruir los mitos como de analizarlos de manera objetiva y sacando conclusiones que beneficien la elaboración crítica o el pensamiento crítico de nuestro tiempo. Y en esa idea reconozco ese camino, en ese desmontaje que no es gratuito, como he visto en alguna charla por aquí, en alguno de estos actos que ha tenido el departamento, ni pretende ser gracioso, sino profundo, serio, riguroso en el análisis, riguroso en la extracción de teoría y sobre todo riguroso en la formación crítica. Así que te lo agradezco especialmente por todo ello. Yo, al hilo de lo que estabais diciendo del mito de la sinceridad constructiva, quería añadir una cosa muy importante, que es un planteamiento ideológico de este señor, del que dicen que decía aquella cita tan traída por los pelos, apócrifa, de San Agustín, en realidad de Platón a través de San Agustín, en el que decía que la belleza era el esplendor de la verdad. Pues vaya verdad, ¿no?, que hemos estado viendo, ¿no? Porque esa viga, o sea, ese aparente pilar pegado a la viga, en eso que has contado de que trabajaba cortante y después, o esos detalles de los forjados que de repente parecen una cosa, que es apariencia, pero lo que hay detrás es otra distinta, a mí me resulta curioso. Sobre todo por eso que decías de que esto es paradigma de ese mito de la sinceridad constructiva. Y bueno,
pues de manera crítica se empiezan a desmontar ese tipo de mitos, pero que hay que tener en la recámara esa idea, ¿no?, de lo que el arquitecto quería principalmente expresar y cómo lo logra. ¿Me entiendes? Claro, entiendo. Sí. Pero qué esplendor. Y qué intervención del ingeniero en ponerle el ala continua, ¿eh? Bueno, pues no sé si ya para terminar un comentario cortito, pero que retoma lo que has empezado, Jorge, la composición. Y sobre eso planteo un poco mi opinión, que bueno, creo que raya lo trivial, pero que quizá explica toda la tensión de la obra de Mies. Yo veo a Mies como entre dos fuerzas, y una es Schinkel y otra es Theo van Doesburg, y esas dos fuerzas están desde que conoce a van Doesburg toda su vida. Y unas veces tira más una, otras veces tira más otra, pero las dos están en todos los edificios. Y la cuestión es averiguar la componente de cada una de ellas. Pero eso es la composición. Esta es de Schinkel. Ramón, bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, yo creo que al hilo de ese tema de la simetría y la composición podemos concluir a lo mejor que tras bastante conflicto entre esas dos fuerzas, al fin en la segunda mitad de la obra de Mies, digamos que Theo van Doesburg queda no relegado, sino restringido a la organización de unas piezas en las que normalmente domina esa fuerza o esa composición schinkeliana, ¿no?, esa simetría organizada en un campo o en un espacio dominado por un sistema formal completamente distinto, que sería el correspondiente a ese neoplasticismo o a esa fuerza de Theo van Doesburg. ¿Alguien más? Remata. Pues no, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios, sobre todo, que me aportan mucho. Y, hombre, pues sobre todo el tema este de desmontar los mitos y de hacer una aproximación crítica que no se puede constreñir a un campo disciplinar, sino que tiene que beber de muchas fuentes. Pues yo agradezco que salga a colación, porque realmente es el problema con el que yo me estoy enfrentando. Si uno quiere entrar en detalles, y pues al final te acabas enfrentando a ese tipo de situaciones que son paradójicas, sobre todo, que son contradictorias a veces, y que de alguna manera pues uno resuelve con mentalidad de arquitecto. O sea, tú al final solo puedes entender esas contradicciones enfrentándote con mentalidad de arquitecto a estos edificios, porque si lo haces con mentalidad de usuario, con mentalidad de lector de revistas, con muchos registros que uno puede adoptar cuando se dedica a esto, pues al final es muy fácil dejarse llevar por las apariencias, que no son siempre lo que hay detrás, de verdad. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias.